Yo pertenezco a una iglesia, cuando llegué a Colorado, que se llama la Iglesia de la Marihuana. ¿Por qué me entero? Porque hace un mes y medio viene uno de los padres de una de las alumnas de Lucila que vive enfrente a esta iglesia del Faso, de esta gente enferma. Soy la líder de la Iglesia de la Marihuana. Es una entidad totalmente religiosa. Tenés un culto a la marihuana, te vas a una iglesia. No, nada que ver. Profesor Álvarez, ¿usted ve alguna conexión entre la marihuana y la religión? Ella de antemano sabía que yo no quería tener hijos. Si alguien no quiere tener un hijo, simplemente no embaraza a una mujer, y menos un homosexual. Yo no me voy a hacer cargo de él. Es un muy buen niño, tiene muchos problemas, está triste, está angustiado, está deprimido, amenazado con que se quiere matar. Me trata mal y me hace así cosas. ¿Sí? Esto es mentira. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El teólogo alemán Martín Lutero dijo: cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, interesante la cita del señor Lutero, que era teólogo. Vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo vivo en un estado donde el consumo de la marihuana es totalmente legal, incluso hasta puedo adorarla. Así que yo no estoy haciendo nada que vaya en contra de la ley. Esas serán leyes estatales, pero existen leyes federales. El negocio es mío y las reglas las pongo yo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Lucila, tú eres la demandante Sí, así de es. este caso. Muy interesante tu atuendo. Los litigantes de Caso Cerrado no les basta nada más con la presentación de su demanda oralmente. A veces vienen con un atuendo que apoyan parte de lo que vienen a exigir aquí. Bueno, tú eres la demandante. Sí. Explícame quién es Paula, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, yo vengo a demandar a Paula. Paula es mi ex empleadora. Yo trabajaba como profesora de danza en su academia de arte. Y hace un mes ella me despide injustificadamente. ¿Injustificadamente? Estoy hablando yo. Injustificadamente porque yo consumo marihuana, que lo hago de manera medicinal. Entonces lo que yo estoy reclamando es que ella me reincorpore a mi antiguo puesto de trabajo como profesora de danzas o que me abone una indemnización de $50.000 por daños y perjuicios. Que te reintegre o que te dé $50.000 por daños y perjuicios. Porque, ¿en qué estado ustedes viven? Yo vivo en Colorado, es un estado en donde el uso de la marihuana, tanto de manera medicinal como recreativo, está totalmente permitido. ¿Por qué tienes licencia? ¿Por qué Yo tienes tengo la licencia de prescripción? Sí, ¿Cuál es tu...? perfecto. Yo acá tengo mi licencia de prescripción y la prescripción médica, sí, que me dio el médico, donde yo estoy totalmente avalada a hacer este consumo de marihuana de manera medicinal. Perfecto. ¿Pero Sí. por qué razón? ¿Qué enfermedad tienes tú? Yo le comento de chica... Asma crónica, Sí. ya lo dice aquí. Ok. Sí, sí. Yo sufro de esa enfermedad desde pequeña y cuando era adolescente empecé a consumirla de manera de vaporizaciones, no diariamente, sino solamente cuando tenía los ataques asmáticos, que eso a mí me permitía como sobrellevar los ataques, me permitía que los pulmones se me relajaran y yo podía respirar mucho mejor. Pero siempre, cuando... Bueno, es una de las indicaciones. Ahora, yo quiero saber cómo descubre ella... Ella lo descubre porque un día me manda a hacer un análisis toxicológico de la nada, lo cual yo sabía que probablemente me iba a dar positivo porque en la sangre la sustancia permanece, pero no me hice ningún problema porque como yo no estoy haciendo nada que vaya en contra de la ley... Pero yo no puedo tener una drogadicta. Ok. Estoy hablando yo. Luego tú me vas a explicar cuál es tu postura. Luego tú me vas a explicar. Ok.
Pero, o sea, fue a través de un examen de Sí, drogas que que no- hicieron en el trabajo. No me dio ningún motivo, solamente me dijo que lo tenía que ir a hacer. Yo Claro. respeté su condición de directora de la academia, fui y me lo hice. Ok. ¿En algún momento ella sabía que tú utilizabas cannabis medicinal? No, porque es mi vida personal y yo en Pero el no es estado... que fumás una en loca, el le hace estado en el culto que a yo la estoy, marihuana. no estoy haciendo Un nada. momento, por favor. ¿Cuántos años tú estuviste empleada para Un él? año. Un año. Un ¿Y en año. ese año alguna vez te acusó de loca? No, al O contrario. hiciste algo que saliera de la norma de tu trabajo? todo lo contrario. ¿Recibiste alguna advertencia de tu nada, empleadora? Nada, al contrario, yo no Ok. falté nunca, siempre Ok. fui puntual. Entonces, cuando le vayas a decir loca, ahora recuerda que fue tu empleada por un año y reflejaba tu empresa también. Sí, pero es una Yo quiero que la gente drogadicta, yo no también puedo- entienda yo no cómo soy hablar. O sea, me está faltando Ok. el respeto. Perfecto, entonces te hacen el examen, sale que tienes cannabis porque la cannabis se queda mucho tiempo en la sangre, Claro. es decir, que es mi entendimiento. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Te despidió? Me llama a la oficina, me entrega el resultado y me dice que quedo despedida injustificadamente, que ya no va a prescindir de mis servicios. Y yo le pregunto por qué, me dice que era por romper las políticas de su academia de consumo de drogas. Yo le intenté explicar cuál era mi situación, el origen de por qué yo estaba consumiendo, que fue lo mismo que hablar de la pared, porque No me te escuchó. No me dio ni tronco de bolilla, ni siquiera me escuchó mis razones, y me dijo que me fuera. Perfecto. Ok. Y la Pero verdad vos que no estás loca, a ver, tenés un culto a la Ok. marihuana, te ¿Qué vas a una culto? iglesia, No, están nada todos que ver, enfermos, yo están no todos ¿Me puedes locos. explicar? Ok, ¿Por qué ¿tú no me le puedes contás? explicar qué es lo que Contale acerca de dice eso. ella? ¿Qué me está diciendo ella del culto este? Yo pertenezco a una iglesia, cuando llegué a Colorado, me inscribí, me asocié a una iglesia que se llama la Iglesia de la Marihuana. Si bien es una entidad totalmente religiosa, sin fines de lucros, está totalmente legalizada y avalada, ¿sí? Nosotros tenemos mandamientos que son como la base de esta religión, en donde le voy a leer algunos para que los conozcan. Por ejemplo, el día inicia contigo sonriendo cada mañana. Nunca inicies una pelea, sino que termínala. Cultiva comida, cría animales. Aquí estamos viendo Ahí la está, pues. página web de ustedes de la Iglesia de la Sí, Marihuana. es una página sosteniendo web, una Biblia ¿sí? con una donde planta. informa Mira, hay una sobre la Biblia y iglesia. tienes una Biblia en la mano. No es una Biblia. No, ¿qué cosa es? Es un libro donde están establecidas todas las bases de la religión, pero no es una Biblia. Es una especie de Biblia donde nosotros tenemos Sí, más falta que diga nuestros... Bueno, que son los preceptos de ustedes, etcétera. El porro del Sí. prójimo. Y nuestro mandamiento más importante es que la cannabis es una planta curativa, es nuestro sacramento, nos lleva más cerca de nosotros mismos y de otros. Es nuestra fuente de salud, amor, curándonos de la enfermedad y la depresión. Lo aceptamos con todo nuestro corazón, nuestro espíritu, ya sea individualmente o como grupo. Pero que haga lo que quiera. A mí no me asombraría si uno de estos días dicen que en la última cena Jesucristo tomó vino, pan y fumó marihuana. Que lo hagan lejos. Aquí ya no me extrañaría porque la historia se reinventa todos los días. Ok, Si muy se bien. fijan, no tiene nada de raro. Perfecto, ok. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda de la demandante. Regresamos enseguida, no se vayan. Soy la líder de la Iglesia de la Marihuana. Bienvenidos a la Iglesia de la Marihuana. Otra loca. La Iglesia de los Cannabitarios. Yo no puedo una drogadicta trabajando para mí. Pongamos las cosas en claro. Por más de que las leyes estatales lo permitan, las leyes federales no lo permiten. Y yo quiero cumplir con las leyes. yo vivo en Colorado. Quiero estar- Caso cerrado. ¿Cómo respondes? Yo no puedo una drogadicta trabajando para mí. Pongamos las cosas en claro. A ver, por más de que las leyes estatales lo permitan, las leyes federales no lo permiten. Y yo quiero cumplir con las leyes. yo vivo en Colorado. Quiero-